La clase 1.2 se llama Identidades trigonométricas de los ángulos θ más 180 grados, θ menos 180 grados y 90 grados más θ. Entonces, la situación inicial nos invita a pensar en las siguientes demostraciones. Primero, demostrar que el coseno más 180 grados equivale al menos coseno del ángulo y el seno de θ más 180 grados equivale al opuesto del seno de ese ángulo θ. También que el coseno de θ menos 180 grados equivale al opuesto del coseno de θ y el seno de θ menos 180 grados equivale al opuesto del seno de ese ángulo θ. Y la tercera demostración que el coseno de 90 grados más θ equivale al opuesto del seno de ese ángulo y que el seno de 90 grados más θ equivale al coseno de θ. Por supuesto, para esto podemos utilizar la simetría respecto al origen y las identidades que demostramos en la clase anterior. Así que ustedes querrán pensar en cómo plantear estas simetrías y empezar a argumentar utilizando la clase 1.1. Entonces, para la primera demostración empezamos con este esquema en el cual vamos a ubicar un punto A, B en esta coordenada que tenemos aquí en el plano cartesiano y vamos a formar este segmento OP que sea un círculo unitario de longitud 1. Entonces la coordenada de este punto P también podemos llamarla coseno de θ, seno de θ. Y si buscamos su punto simétrico respecto al origen, entonces este sería este punto P' que nosotros podemos observar aquí. Y entonces, ¿cuáles son las coordenadas de este punto? Bueno, nosotros sabemos que si es simétrico respecto al origen, entonces tenemos que cambiarle signo a las coordenadas. Este sería menos A, menos B. Ahora, si yo utilizo la coordenada coseno de θ, seno de θ, entonces esta tendría que ser la coordenada de este punto P' menos coseno de θ, menos seno de θ, como aparece aquí en el diagrama. Pensemos ahora que este ángulo que tiene esta coordenada realmente es 180 grados más este ángulo θ. Entonces yo también podría escribir esas coordenadas como esta coordenada P', coseno de θ más 180 grados, seno de θ más 180 grados. Entonces al mismo punto P' le estamos llamando de dos formas. Y si es el mismo punto, entonces puedo comparar sus coordenadas de la siguiente manera. El coseno de θ más 180 grados es equivalente con el coseno del ángulo, pero cambiado de signo, es decir, el opuesto. Y también el seno de 180 grados más θ equivale al seno de θ, pero su opuesto, es decir, cambiado de signo. Y ahí tenemos las primeras dos identidades utilizando simetrías en el plano cartesiano. Ahora, con respecto a la segunda identidad, nos invita a pensar en el ángulo restado con 180 grados. Entonces este dice θ menos 180 grados lo podemos reescribir como menos 180 grados menos θ. Quizás esto pueda parecer un poco difícil de comprender, pero al interponerle el signo menos lo que hacemos es que este 180 se convierta en negativo y este ángulo θ que está negativo se convierte en positivo a la hora de salir. Entonces podemos escribir el coseno de θ menos 180 grados como el coseno de ángulo negativo 180 grados menos θ. ¿Y qué aprendíamos en la clase de ayer cuando tenemos el coseno de un ángulo negativo? Bueno, quizás ustedes puedan revisar que el coseno de un ángulo negativo es igual al coseno de ese mismo ángulo positivo. Entonces podemos omitir este signo menos y me queda 180 grados menos θ. Y también en la clase de ayer aprendíamos que el coseno del suplemento de un ángulo es el opuesto del coseno de ese ángulo. Entonces ahí ya tenemos la primera identidad que es la que queríamos demostrar. Ahora pensemos en un camino similar para demostrar la siguiente. El seno de θ menos 180 grados podemos escribirlo como el seno de menos paréntesis 180 grados menos θ. ¿Y qué aprendíamos ayer en la clase que es el seno de un ángulo negativo?
Bueno, aprendíamos que este es el opuesto del seno de ese ángulo, pero positivo, ¿verdad? Y entonces este signo menos no podemos omitirlo, pero el seno del suplemento de un ángulo, sí aprendíamos ayer que es el seno de ese mismo ángulo. Entonces es como que tengamos siempre el negativo, pero el seno del ángulo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está diciendo esta propiedad? Entonces ahora la tercera nos pide demostrar que el coseno de 90 grados más teta equivale al seno de teta cambiado de signo, o su opuesto, y que el seno de 90 grados más teta equivale al coseno de teta. Entonces, el diagrama nos puede ayudar a entender que el ángulo 90 grados más teta lo podemos escribir como 180 restado con 90 grados menos teta. ¿Por qué funciona esto? Porque 180 menos 90, aquí está el 90 positivo, ¿verdad? Y el menos por menos del signo teta, entonces se convierte en más. Es como que a 180 grados le estemos restando el suplemento de este 90 grados. Entonces podemos escribir el coseno de 90 grados más teta como el coseno de 180 grados menos esto. Y esto es el coseno del suplemento. ¿Qué aprendíamos ayer en la clase que es el coseno del suplemento? Decíamos que es el opuesto del coseno de ese ángulo, 90 grados menos teta. Y entonces ya vamos acercándonos a lo que queremos demostrar. Este 90 grados menos teta es el complemento del ángulo. Y entonces, ¿cómo es el coseno del complemento de un ángulo? Bueno, este signo menos lo vamos a bajar. El coseno de un complemento es el seno de ese ángulo, como aprendíamos en la clase de ayer. Ya tenemos la primera identidad demostrada. La segunda dice que el seno de 90 grados más teta es el coseno de teta. Entonces hagamos la misma equivalencia. 90 grados más teta lo vamos a escribir como 180 grados menos 90 grados menos teta. Entonces este es el suplemento de un ángulo. ¿Y a qué es equivalente el seno del suplemento de un ángulo? Aprendíamos ayer que es lo mismo que el ángulo en cuestión, es decir, 90 grados menos alfa. Ahora tenemos el seno del complemento. Y entonces el seno del complemento de un ángulo, aprendíamos ayer que es lo mismo que el coseno de ese ángulo. Y entonces hemos llegado a la demostración que queríamos hacer en esta ocasión. En conclusión, podemos decir que para cualquier ángulo se cumple que el coseno de teta más 180 grados equivale al opuesto del coseno de teta. El seno de teta más 180 grados equivale al opuesto del seno de teta. El coseno de teta menos 180 grados equivale al coseno del ángulo cambiado de signo, o el opuesto. Y el seno de teta menos 180 grados equivale al opuesto del seno de teta. De igual manera, el coseno de 90 grados más teta equivale al opuesto del seno de teta. Y el seno de 90 grados más teta equivale al coseno de teta. También para las identidades de la tangente se cumplen las siguientes. La tangente de teta más 180 grados equivale a la tangente de teta. Y la tangente de teta menos 180 grados equivale también a la tangente de teta. Estas identidades entonces podemos tenerlas a la mano para trabajar con algunos ejemplos y ejercicios que vamos a trabajar. Por ejemplo, este nos dice que representemos cada razón en términos de teta que esté entre 0 grados y 90 grados. El primero de ellos es el coseno de 200 grados. 200 grados es lo mismo que 180 más 20. Entonces podríamos escribirlo como el coseno de 180 más 20. Y esto, por lo que acabamos de estudiar, es el coseno de 20 grados cambiado de signo, es decir, el menos coseno de 20 grados. Para literal B, 130 grados es lo mismo que 90 más 40. Entonces, utilizando la identidad que hemos aprendido ahora, esto sería el seno de 90 grados más 40 y esto lo podemos convertir en el coseno de 40 grados. Y el tercero, tangente de 250 grados, este 250 lo podemos convertir en 180 más 70, de tal manera que la tangente de 250 grados es lo mismo que la tangente de 70 grados. Entonces pueden ustedes notar qué útiles son estas conclusiones que tenemos de la clase 1 y 2. Podemos utilizar